Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta sesión de En Confianza. Saben que es una serie de reuniones que están programadas a través de Mexstreams con un grupo de expertos altamente calificados y además con mucha experiencia en su trabajo. En Particularmente le quiero agradecer a la maestra Ana Ruth Díaz por haber aceptado participar con nosotros. Ella es maestra en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica, entonces tiene además como centro de trabajo el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía aquí en la Ciudad de México y tiene una experiencia tremenda en el trabajo con este tipo de patologías y también particularmente con pacientes con esclerosis múltiple. Entonces el día de hoy ella nos va a hablar de cómo rehabilitar las alteraciones cognitivas. Creo que es uno de los temas que más, de los que más de repente tenemos duda, no solamente los pacientes, sino también sus familiares e incluso nosotros como médicos. Entonces, esperamos que esta sesión sea de mucha utilidad para todos quienes estamos conectados. Y nuevamente, gracias, maestra Ana Ruth, y adelante con su presentación. Tal? Buen día, yo soy Ana Ruth Díaz Victoria, soy neuropsicóloga, psicóloga de formación y después hice una maestría en neuropsicología. Trabajo actualmente en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía como jefa de la Unidad de Cognición y Conducta. Agradezco la invitación para estar con ustedes el día de hoy y para revisar un tema muy bonito que es acerca de cómo rehabilitar las alteraciones cognitivas, en este caso de forma específica en la esclerosis múltiple. Entonces me gustaría compartir con ustedes algunas cosas que pueden ser interesantes. Yo sé que ustedes son pacientes, son familiares y que seguramente ya han escuchado y saben, tienen muchos conocimientos acerca de en qué consiste la enfermedad de la esclerosis múltiple. No me voy a detener mucho en esto, solamente voy a recordar algunas cosas que va a ser indispensable que recordemos. Por ejemplo, la esclerosis múltiple es una enfermedad que se conoce como una enfermedad autoinmune, es decir, no se contagia, no es infecciosa, etcétera, y que consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos en el cerebro y tenemos el sistema nervioso central que está constituido por el cerebro y por la médula espinal. Todo eso está formado por neuronas, que son estas células del cerebro. Las neuronas tienen diferentes partes. Este es el cuerpo de la neurona, el núcleo, las dendritas y los axones. El axón, que es esta parte amarilla, está recubierto por una capa que tiende a ser cada vez más gruesa con el desarrollo que se conoce como capa de mielina, como vainas de mielina, son pequeñas cápsulas, ¿no? Y entre ellas hay un pequeño espacio. Estas vainas de mielina lo que permiten es que la comunicación entre una neurona y otra sea cada vez más rápida. El impulso nervioso camina y brinca entre espacio y espacio por las vainas de mielina y entonces posibilita que la comunicación sea más rápida, más eficiente, etcétera. En algunas enfermedades desmielinizantes y particularmente en la esclerosis múltiple, lo que ocurre particularmente es que estas vainas de mielina se dañan, se empiezan a dañar y a veces incluso se destruyen totalmente. Si las vainas de mielina, y aquí va a ser muy importante que nos acordemos de esta parte, si las vainas de mielina posibilitan la comunicación entre las neuronas, una comunicación rápida, una comunicación eficiente, cuando ocurre esta destrucción, entonces vamos a tener que esta comunicación no va a ser lo suficientemente rápida y eficiente como estamos buscando y se va a manifestar de diferentes maneras, como lo vamos a ver más adelante. Algo que es muy importante es que la esclerosis múltiple es una enfermedad que no es infrecuente y sobre todo ahora que cada vez hay mayor precisión en el diagnóstico, pues se hacen diagnósticos más oportunos, adecuados y precisos. Actualmente se sabe que alrededor de 2 millones de personas en el mundo padecen esta enfermedad.
Esta enfermedad tiene una severidad variable, es decir, en algunos casos se presenta con manifestaciones más graves o menos graves. Tiene también un curso distinto, en algunos casos es más progresivo y en otros casos es más episódico, que se conoce como remitente recurrente, es decir, que se tienen algunos episodios en donde aparece una manifestación, aparecen las manifestaciones clínicas de la esclerosis múltiple y después remite ese cuadro agudo y la persona permanece en un estado, digamos, de base, en un estado basal. Este tipo de afectaciones, por ser tan distinto y por implicar diferentes zonas y diferentes neurones, pues obviamente tiene manifestaciones distintas. Aquí en este dibujo se ponen algunas de las manifestaciones que se pueden tener, por ejemplo, manifestaciones en la visión, en algunos malestares en la médula espinal, algunas dificultades que se tienen motoras, sensitivas y en otros sistemas. Nosotros particularmente en esta ocasión vamos a hablar de aquellas afectaciones que están relacionadas estrictamente con el funcionamiento adecuado o no del cerebro. Recordemos también que la mayor parte de las personas que padecen esta enfermedad son población joven, son adultos jóvenes. Quiere decir que son adultos que están en una edad muy específica de generalmente mucha actividad. Y también algo que es interesante en este padecimiento es que es más frecuente en mujeres que en hombres. Bueno, entonces decíamos, para recordar, si la esclerosis múltiple es un padecimiento que está afectando particularmente el sistema nervioso central y que está afectando, recordemos el dibujito de hace un par de diapositivas, está afectando particularmente estas capas que recubren a los axones, que son las vainas de mielina, entonces cuando estas ocurren de una manera más frecuente, vamos a encontrar, por ejemplo, en estudios de neuroimagen, algunas lesiones, ya sea en el cerebro o en la médula espinal, que están implicando que existe destrucción en algunas partes del sistema nervioso central. Aquí hay un recorrido, digamos, que más o menos se observa en la esclerosis múltiple, que primero aparece una inflamación crónica, después es una desmielinización, porque esto es la mielina y entonces se pierde la mielina, se produce una pequeña cicatriz en estas partes del sistema nervioso central y respeta algo muy interesante, respeta el sistema periférico, pero el sistema nervioso central es el que se encuentra afectado. Y bueno, algo que es muy importante es que para que nosotros podamos comprender qué es lo que está pasando, lo primero que tenemos que hacer es saber, conocer cómo son los procesos psicológicos, es decir, para atender, es decir, para poder realizar actividades que favorecen la atención neuropsicológica, pues primero tenemos que entender, que comprender qué es lo que está pasando ahí. Las funciones psicológicas o las funciones cognitivas son aquellas funciones que están relacionadas con el conocimiento, con cómo conocemos. Por ejemplo, la atención, la memoria, las funciones intelectuales, la toma de decisiones, la planeación, etcétera. Nosotros vamos a hablar aquí de ese tipo de funciones, pero no nada más de ellas. Vamos a hablar de las funciones neuropsicológicas en general, que incluyen a las funciones cognitivas y por supuesto también de forma por lo menos breve, pero no con menor importancia, aquellas funciones que están relacionadas con los procesos afectivo-emocionales. ¿Qué siente? ¿Cómo vive una persona que tiene este tipo de padecimiento? Les tengo que decir que para realizar el diagnóstico de la esclerosis múltiple, probablemente muchos de ustedes ya lo saben, ya lo han conocido, pues se requiere de un abordaje interdisciplinario, se requiere de muchas personas y muchos estudios distintos para saber y tener con precisión y saber con precisión que el diagnóstico es de esclerosis múltiple. Sin embargo, para el diagnóstico neuropsicológico se requiere también
un estudio especializado, de preferencia hecho por una persona especializada justamente en neuropsicología. La neuropsicología es una disciplina científica que lo que nos permite es conocer cuál es la relación que existe entre el funcionamiento cerebral y las funciones psicológicas. Pensemos, por ejemplo, en personas que tienen diferentes padecimientos, por ejemplo, si probablemente han conocido a alguna persona que desafortunadamente haya tenido algún evento vascular cerebral, probablemente hayan notado que ese evento vascular cerebral tuvo un efecto también en algunos de sus procesos psicológicos. De los procesos más afectados o más vulnerables, por ejemplo, se encuentra la memoria o el lenguaje, y son procesos que comúnmente vemos afectados cuando hay una alteración cerebral. En el caso de la esclerosis múltiple, no es el lenguaje, por ejemplo, uno de los procesos que prioritariamente están afectados. Ya lo comentaremos más adelante. Entonces, lo primero que debemos saber o comprender y me permití realizar esta presentación formulando algunas preguntas y algunas preguntas que suelen ser muy comunes. Y la primera pregunta que pongo aquí es, ¿existe deterioro cognitivo en la esclerosis múltiple? Esta es una pregunta que vale la pena contestar y que vale la pena comentar al respecto. Si nosotros imaginamos, por ejemplo, bueno, esta es una representación que lo único que traté de representar con esta figura es imaginar, en términos muy, muy sencillos, imaginar cómo el cerebro podría, en un padecimiento como este, empezar, por ejemplo, a perder algunas en este caso, de las vainas de mielina, ¿no? Y entonces, ¿cómo empieza a ver algunos huequitos o que se pueden ver en términos de imágenes, como algunas lesiones en lo que se conoce como sustancia blanca predominantemente? Entonces, la pregunta es muy pertinente. ¿Existe deterioro cognitivo en la esclerosis múltiple? Y bueno, la respuesta depende de varias cosas. Depende de variables como cuánto tiempo se lleva con la enfermedad, como cuál es el volumen de la lesión o las lesiones, etcétera. Lo que sí se ha identificado o lo que sí se ha escrito en la literatura científica es que existe alguna forma de deterioro en un porcentaje que de por lo menos la mitad de las personas que cursan con este padecimiento. Es decir, dependiendo a quién estamos leyendo, podemos ver desde un 48% hasta un 65% en las revisiones que se han hecho al respecto. Hay quienes incluso podría ser un porcentaje mayor. También depende, pues mucho, comentábamos del tiempo de evaluación. Algo que es muy importante es que tiene manifestaciones desde el punto de vista neuropsicológico, tiene manifestaciones muy heterogéneas. Esto quiere decir que tiene manifestaciones diferentes, que se pueden ver de distintas maneras y en distintos procesos. ¿En qué procesos? Por ejemplo, en la velocidad de procesamiento, en la atención, en la memoria, funciones ejecutivas y otras que comentaremos a continuación. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿existe deterioro cognitivo en la esclerosis múltiple? La respuesta es sí. En aproximadamente la mitad de los casos podemos ver alguna forma de deterioro. Y este deterioro no necesariamente es un deterioro grave. En algunos casos es un deterioro leve, pero depende de muchos factores. Ahora bien, decíamos que vamos a tener diferentes manifestaciones. Una de ellas, es esta, la velocidad de procesamiento. Aunque la velocidad de procesamiento no es un proceso psicológico, es una forma del funcionamiento, es una manifestación del funcionamiento cerebral, es decir, es un indicador que nos permite saber cómo es el curso de los procesos psicológicos.
¿Cómo se manifiesta? Pues se manifiesta a través de lentificación, de enlentecimiento. ¿Por qué se manifiesta en términos de enlentecimiento? Decíamos, y otra vez vemos aquí, el axón, las vainas de mielina, que permite al impulso nervioso brincar y viajar más rápido y por lo tanto conectarse con mayor eficiencia las células. Y vemos aquí que las vainas de mielina que están dañadas, pues obviamente lo que van a hacer es que van a dificultar que esta conducción nerviosa sea suficientemente rápida y efectiva. Y entonces, algo que vamos a encontrar va a ser lentificación. Lentificación motora con frecuencia y lentificación a la que llamamos lentificación cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas se pueden comportar, con esclerosis múltiple, se pueden comportar de una forma relativamente más lenta. No quiere decir que sea necesariamente de una forma inadecuada. Aquí no estamos hablando de lo inadecuado, estamos diciendo que se requiere de mayor tiempo para realizar una tarea que implique movimiento o una tarea que implique la movilización de muchos procesos, por ejemplo, del pensamiento, por ejemplo, de la comprensión, cuando probablemente ustedes, si son pacientes o familiares, han notado que a veces pueden comentarle el familiar al paciente, a la persona que está padeciendo esta enfermedad, pueden comentarle algo, hacerle algún chiste y probablemente la reacción a la broma no es que sea menor, sino es ligeramente más tardada o dar una serie de instrucciones y no es que se comprenda menos, sino que se tarda más en comprender la instrucción. ¿Qué es lo que necesitamos aquí? ¿Cuáles son las recomendaciones? La primera, y esta va tanto para los pacientes, por supuesto, como para los familiares, la paciencia. Hay que ser pacientes. La velocidad de procesamiento es un proceso que se afecta y que es una de las quejas principales y síntomas principales en la esclerosis múltiple. Es una queja muy recurrente de las personas que padecen esta enfermedad y no es algo que ellos estén buscando. Entonces, cuando por ejemplo, el paciente solicita que se le repita la instrucción o que se le vuelva a decir lo que se le pidió, no lo hace por molestar a la otra persona. Lo que requiere es que se le repita esa información y que se le dé el tiempo necesario para resolverlo. Y entonces la otra persona podría eventualmente cansarse de estar repitiendo, que es una situación que ocurre con relativa frecuencia. Y lo primero que yo les solicitaría sería tener paciencia. Tener paciencia pues es una actividad o es un valor que podríamos considerar cuando estamos frente a una persona que tiene una dificultad de cualquier tipo, que tiene una enfermedad de cualquier tipo. Es decir, una persona que, por ejemplo, está a lo mejor tosiendo, bueno, pues si está tosiendo, esperamos a que deje de toser, ¿no? Para que nos pueda seguir platicando lo que nos estaba platicando. Si es una persona que está, no sé, teniendo otro tipo de afectaciones, pues tener paciencia siempre. Y en el caso de la esclerosis múltiple, ser pacientes a la velocidad que requiere la persona con esclerosis múltiple para realizar diferentes tipos de actividades. Lo segundo, que va a ser la parte que puede ser, les voy a ir dejando varios tips para que vayan tratando en el trabajo de atención de personas con esclerosis múltiple. Lo segundo, pues por supuesto, que se puede trabajar con ejercicios de agilidad mental, ¿no? Ejercicios de agilidad mental en donde se pueden poner, por ejemplo, operaciones aritméticas, sumas, restas, multiplicaciones, preguntas y respuestas, no sé, estar preguntando preguntas con respuestas cortas, es decir, en donde se esté favoreciendo que la persona esté tratando de realizar la actividad de una manera más rápida,
que sea una actividad psicológicamente demandante, como puede ser, por ejemplo, una multiplicación o una resta, pero además de forma lúdica, en forma de juego, además favorecer que esta actividad se haga lo más rápidamente posible. Ahora bien, con la memoria. En el caso de la memoria, pues sí tenemos diferentes abordajes y aproximaciones. La memoria es uno de los procesos, si no el que más, es vulnerable cuando está ocurriendo algo, ya sea directamente en el cerebro o incluso cuando está ocurriendo afuera del cerebro. Es, por ejemplo, muy frecuente que una persona podría estar eventualmente distraída por otra razón y entonces alguien le está diciendo algo a otra persona, está distraída, es decir, tiene que ver con un proceso de atención y entonces pues no registra adecuadamente o no logra captar adecuadamente los elementos que debería recordar después. O si una persona está preocupada, o si una persona está triste, o si una persona está en alguna condición específica, incluso de malestar general, ¿no? Corporal, físico, si una persona está enferma, puede tener también estas afectaciones en el ingreso de la información que después va a tener que recordar. Por eso la memoria es uno de los procesos más, pues más vulnerables y se ve con mucha frecuencia en casi todas las enfermedades neurológicas su afectación. Entonces, ¿qué es lo que podemos identificar de este proceso? Lo primero es que es uno de los procesos que, les decía yo, al ser el más vulnerable, es que es el que se encuentra o se observa en fases tempranas de la enfermedad. Puede verse afectado por diferentes procesos. Yo les ponía unos ejemplos ahorita, que podía ser la tensión, que podía ser el estado de ánimo, que podía ser el malestar general y por supuesto también la velocidad de procesamiento. La forma más frecuente en la que se observan dificultades en la memoria está relacionada con la memoria episódica. Con mucha frecuencia, la memoria episódica, que es esa memoria que está relacionada con los acontecimientos que pasaron recientemente o hace algún tiempo, pueden estar afectados, es decir, no recordar, por ejemplo, quién habló por teléfono ayer, qué comí ayer, qué desayuné hoy por la mañana, etcétera. O incluso, en dependencia de la severidad, se podrían olvidar aspectos todavía más importantes o relevantes para la vida cotidiana, como podría ser, por ejemplo, alguna cita médica o el tomar los propios medicamentos. Es importante mencionar que en el caso de la memoria, debemos considerar que la memoria tiene por lo menos 3 procesos que deben garantizarse. Y cuando les digo por lo menos es porque la memoria ha sido uno de los procesos que más se han estudiado desde el punto de vista neuropsicológico y de las neurociencias cognitivas. Se sabe que la memoria implica por lo menos estos 3 procesos, pero se pueden agregar otros. Los 3 procesos básicos están relacionados con el registro de la información, que aquí está, con el registro, es decir, con la forma como, perdón, es que acá está. Ay, perdón, estoy poniendo aquí este puntito, con la forma como entra la información. Para que nosotros recordemos algo, pues primero tiene que entrar la información. Si no entra la información, no lo vamos a recordar después. Pero el registro por sí mismo no implica la memoria. Implica también un proceso de mantenimiento de la información. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dura la información en si queremos hacer una analogía con las computadoras, ¿cuánto tiempo duraría la información en nuestros archivos? Porque lo real es que no todas las veces estamos trabajando o estamos recordando toda la información de nuestra vida. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes a ver, díganme exactamente qué estaban haciendo el 26 de septiembre del 2001 a las 12:30 del día. Pues es difícil que podamos acordarnos a menos que haya ocurrido algo relevante. Si yo les digo, a ver, díganme ustedes,
qué estaban ustedes haciendo el 19 de septiembre del 2017 a la 1:14 de la tarde, pues entonces van a tener, por supuesto, que un recuerdo distinto, y es muy probable que recuerden, a esa hora fue el sismo eh, tan fuerte que fue en la Ciudad de México y en otros estados de la República a la 1:14. Es un evento que tiene importancia desde el punto de vista emocional, pero nosotros también mantenemos información que tiene importancia desde el punto de vista de nuestra actividad cotidiana, lo que leímos, lo que estudiamos y lo que nos sirve para nuestra actividad. Es decir, si nosotros, por ejemplo, vamos a aprender un celular, no nos tienen que decir todas las veces, aunque cambiemos de celular, cómo se tiene que prender el celular o cómo se prende una computadora, porque es algo que lo mantenemos en la memoria porque forma parte de nuestra actividad cotidiana, ¿no? Entonces, el mantenimiento de la información también es económico. No mantenemos toda la información. Seríamos un caos. Si nosotros, por ejemplo, les voy a compartir un pequeño cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso. Ustedes podrían buscarlo en internet, ya está pues de libre acceso. Si tienen el libro con estos cuentos, pues bueno, Funes es un personaje ficticio, es un personaje que por ejemplo, lo que le pasaba a él era que tenía una memoria prodigiosa. Y entonces si le decían a Funes, oye Funes, platícame qué hiciste ayer, él tenía que tardar 24 horas en platicar lo que había hecho el día anterior. ¿Por qué? Porque recordaba absolutamente todo. Aunque este es un personaje de la literatura, también se sabe que ha habido casos en la humanidad que han tenido memorias prodigiosas, ¿no? Descritos, hay un caso descrito, por ejemplo, por un autor que se llama Luria, Alexander Romanovich Luria, y el caso que lo pueden encontrar también en la literatura, pero ese es un caso real, se conoce como la mente del mnemónico. Bueno, entonces decíamos que está el registro, el mantenimiento y finalmente tenemos el proceso de recuperación. Porque si bien es cierto que no mantenemos todo, pues lo que mantenemos sí debemos recuperarlo en el momento preciso, ¿no? Es decir, si yo les digo, a ver, díganme, por ejemplo, ¿cuál fue la última vez, qué regalo les dieron de forma inesperada la última vez que les dieron un regalo inesperado? ¿Cuándo fue? Entonces, si ustedes me contestan, pues no sé, pero Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806, pues no es efectiva esa información. No necesito saber cuándo nació Benito Juárez, sino lo que necesito saber o lo que estoy preguntando es cuándo les dieron un regalo inesperado. No cuenta, y entonces uno empieza a hacer en la recuperación de la información los propios filtros, ¿no? No cuentan Navidad, no cuentan cumpleaños, no cuentan aniversarios, no cuenta Día de la Madre, no cuenta nada de eso, ¿no? Sino de, ay, sí, ya me acordé que una vez yo ni supe que Pepita se había ido de viaje y me trajo un regalo, ¿no? Y me trajo unos chocolates de su viaje, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que estar haciendo una búsqueda muy voluntaria y muy precisa de la información. Por eso, la memoria es un proceso complejo y eso que aquí lo estamos viendo de manera simplificada. Y es un proceso muy vulnerable. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que les puedo hacer en los procesos o en las afectaciones en la memoria? Pues punto número 1, controlar, si vamos a trabajar directamente con la memoria, controlar que en el ambiente o verificar que en el ambiente no existan estímulos interferentes. Es decir, que si vamos a trabajar específicamente con la memoria o con procesos de la memoria, no pensemos, por ejemplo, en estar en un lugar en donde hay una televisión y un teléfono y además hay mascotas y además, en fin, que hay diferentes elementos que están distrayendo. No, necesitamos controlar ese registro, que la información entre de manera adecuada. Hay que trabajar, si vamos a trabajar con diferentes ejercicios y que sobre todo sean del agrado de la persona que requiere ejercitar o el ejercicio de la memoria, que vayamos de menor a mayor, que vayamos
cada vez incorporando o incrementando ese volumen de información con el que podemos trabajar. Podemos trabajar, por ejemplo, con la organización del material y probablemente ustedes podrían imaginarse o reconocer este tipo de trabajo como cuando hacemos un cuadro o cuando queremos hacer gráficamente o queremos explicar gráficamente algo. Por ejemplo, si vamos al cine, porque cualquier actividad puede ser susceptible de ser trabajada para la rehabilitación o para la intervención. Si vamos al cine y vemos una película, a lo mejor escribimos la película al terminar esta, o ya cuando estamos en casa, o también es posible que, por ejemplo, hagamos un cuadro sobre, que nos permita saber cuál fue el transcurso de la película, ¿no? De, bueno, pues empezó en la infancia y aquí le pasó al personaje esto, y después pasaron varios años e hizo esto, y después pasó otra cosa y aparecieron otros personajes. Ir como ilustrando a través de pequeños cuadros sinópticos qué es lo que pasó en la película o cualquier otro tipo de material. Aquí lo importante es la organización del material, cómo va a entrar el material para que después nosotros tengamos más recursos para recordarlo. Recuperación cada vez con menos pistas, si por ejemplo existen dificultades, a lo mejor, bueno, si no se acuerda cómo se llamaba el personaje de la historia, bueno, te doy una pequeña pista, ¿no? Y el personaje empezaba con P, ¿no? Pedrito, no, no era Pedrito. Pablito, no, no era Pablito. Pepito, sí, era Pepito, ¿no? Entonces, dar algunas pistas, pero cada vez utilizar menos pistas. Algo que es muy importante es, mientras más pistas demos, menos esfuerzo hace la persona que tiene dificultades. Mientras menos pistas demos, mayor va a ser el esfuerzo, ¿no? Entonces hay que tratar de ir cada vez delimitando más el número de pistas. Y algo que es muy importante es repetir los ejercicios con frecuencia. No quiere decir que repitamos el mismo material todo el tiempo hasta que nos lo aprendamos de memoria, sino que repitamos los ejercicios con frecuencia para estar frecuentemente ejercitando la memoria. Ahora bien, ¿qué pasa con las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas son un tipo de funciones que están relacionadas con quizás las formas más complejas de actividad humana, que están relacionadas con, por ejemplo, actividades que requieren la planeación. Cuando nosotros por las mañanas nos levantamos, abrimos los ojos y decimos, hoy tengo que hacer esto, 1 y 2 y 3 y 4 y, pero no puedo hacer el 4 si no hago primero otra cosa antes del 4, etcétera, ¿no? Entonces nosotros planeamos cosas que nos permite, por supuesto, organizar nuestra actividad. Las funciones ejecutivas están relacionadas también con la inhibición. La inhibición lo que nos permite, procesos de inhibición, lo que nos permite es detener aquellos comportamientos que no son necesarios para realizar la actividad general. Por ejemplo, comportamientos de qué tipo, como una persona que lo que tiene que hacer a lo mejor es vestirse, y para vestirse lo único que tiene que hacer probablemente es abrir el closet, elegir la ropa y ponérsela y se acabó, ¿no? O sea, en un proceso simplificado. Es más complejo que esto, pero es solamente para darles un ejemplo. Pero resulta que una persona que tiene dificultades en la inhibición y en la planeación, imagínense ustedes, bueno, pues abre su closet y saca algo, pero resulta que al mismo tiempo vio otra cosa y entonces saca otra cosa y al mismo tiempo vio otra cosa y saca otra cosa y entonces se acordó que en el baño había dejado los lentes, no sé, y entonces se regresa para recoger sus lentes y después ya se le olvidó que tenía que regresar a terminar de vestirse y ya se fue a la cocina a ver qué encuentra en la cocina, qué sé yo, ¿no? Es decir, que se realizan una serie de elementos que no pueden inhibirse. Esto es en la inhibición, por ejemplo, cuando se está realizando alguna actividad y que afecta directamente a la planeación. Pero tenemos otras formas de inhibición o de falta de inhibición, por ejemplo, en algunos comportamientos.
es relativamente frecuente en personas con esclerosis múltiple que tengan algunas formas de comportamiento que a veces se salen de lo esperado o se salen de lo que socialmente se aceptaría. Como algunos, a lo mejor algunos comentarios que no tendrían que venir en este momento, pero que se le ocurrieron a esta persona y que podrían ser eventualmente ofensivos para la persona que está escuchando o para las personas que están en la misma conversación. Entonces, con frecuencia, por ejemplo, o una queja frecuente es que tienen estas dificultades que probablemente incluso se conviertan en dificultades también conductuales, no solamente el comentario no apropiado, sino algún tipo de conducta inapropiada, ¿no? Que está relacionada con la inhibición, y la inhibición forma parte también de estas funciones ejecutivas. Por lo tanto, estamos hablando de problemas no solamente cognitivos, sino también conductuales. Podemos encontrar afectaciones, por ejemplo, en la solución de problemas, cuando estamos resolviendo algún problema, y tendríamos que tomar, y lo que pasa es que estas funciones ejecutivas, la verdad es que se realizan de manera generalmente integral, las estoy separando por cuestiones de didáctica, pero por ejemplo, cuando buscamos la solución de un problema, pues tenemos que buscar cuáles son los elementos principales del problema. Por ejemplo, si yo les digo, tenemos 18 libros en total repartidos en 2 libreros. En un librero hay el doble de libros que en el otro librero, pero en total son 18 libros. ¿Cuántos libros habría en cada librero? Y por ejemplo, para buscar la solución de este problema, pues estamos al mismo tiempo tomando o haciendo uso del resto de las funciones ejecutivas. Por ejemplo, lo primero que necesito saber es que si tengo, que en total son 18 libros. Y a lo mejor una parte de la inhibición me lleva a pensar que, ¿de qué tamaño son los libros para saber cuántos caben en el librero? Y nos preguntamos, ¿esa información es necesaria? ¿Esa información es indispensable en este momento o no? ¿No? Entonces habrá que inhibir ese tipo de información. Después tenemos que pensar qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer alguna suma, alguna resta, alguna multiplicación, alguna división. Otros probablemente están pensando en una regla de 3, etcétera. Es decir, tenemos que ir planeando y eligiendo las operaciones adecuadas para realizar la solución o para llegar a la solución de este problema. Y por supuesto, en todo esto está involucrada la toma de decisiones. Vamos decidiendo qué hacer de una forma o de otra forma, porque cada decisión que tomemos va a tener una consecuencia. La flexibilidad cognitiva es otra forma digamos, de función ejecutiva que está relacionada con la posibilidad de ir cambiando nuestras decisiones en función de la retroalimentación que tenemos del medio. Es decir, cuando yo hago alguna actividad y no me resulta como quería que me resultara, pues entonces opto por tomar un camino distinto, ¿no? Y eso me permite ser flexible cognitivamente. La flexibilidad cognitiva a veces es un proceso que está sobre todo afectado en personas que tienen esclerosis múltiple, que les cuesta un poco de trabajo salir de lo usual para tomar decisiones distintas, para resolver de manera favorable algún problema. Entonces, estas funciones se convierten en un tipo de funciones que son sumamente complejas y que requieren, por supuesto, de su atención. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo les hago? Bueno, pues que se pueden hacer, por ejemplo, actividades que tengan etapas, actividades que se hacen que se tiene que hacer primero una cosa y luego otra y luego otra. Y cuando estamos realizando actividades que tienen etapas, pensar antes de realizar la actividad qué se hace primero, después qué se hace en segundo lugar, en tercero, en cuarto, en quinto, etcétera, para nosotros tener en la mente la planeación de la actividad completa y después poder ejecutarla, ¿no? Nos permite también hacer estas recomendaciones con actividades que tengan etapas, además de la organización de la actividad,
verificar si lo que nosotros estábamos queriendo hacer es realmente lo que hicimos. Este proceso es muy importante, la parte de la verificación, de la evaluación de nuestros resultados y del conocimiento de si nuestros resultados son correctos y adecuados o no. Entonces, aquí, por ejemplo, nos permite hacer partícipes a todas estas funciones. Y finalmente, poner situaciones dilemáticas. Yo les decía, dilemáticas viene de dilema. Yo les decía hace rato que particularmente el proceso de la inhibición, cuando está afectado, puede traer consigo no solamente problemas cognitivos, sino problemas conductuales. Y que, bueno, eso también puede tener un efecto sobre otras actividades. En una situación dilemática, aquí es muy importante que nosotros pensemos en situaciones que podrían ocurrir potencialmente en cada uno de nosotros y cómo es que tendríamos que resolverlas. Por ejemplo, si ahorita estamos en época de lluvias, podemos ponerlos como de distinta complejidad. Si ahorita estamos en época de lluvias, por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer si quiero salir a las 7 de la tarde y veo que está nublado? Ah, bueno, me pongo un short y entonces ya me salgo, o busco alguna prenda de vestir o algún paraguas que me ayude a resolver el problema por si llueve, ¿no? Ah, bueno, esa es una situación sencilla, pero vamos a suponer que ponemos una situación complicada, una situación compleja que va a ir encaminada además, por ejemplo, a la independencia. Vamos a suponer que decimos, a ver, ¿qué haría usted si está, no sé, si está en el metro, en un vagón del metro, va usted sentado cómodamente en el metro y el metro, bueno, ahorita va a tener menos gente, pero podría tener gente, ¿no? En una situación común o relativamente normal. Eh, y de pronto usted ve que una persona le saca la cartera a otra persona. Y usted está viendo cómo le está sacando la cartera, es decir, está usted siendo testigo de un robo. ¿Qué haría? Y entonces es probable que en estos procesos, primero en el de la inhibición y después solución de problemas, toma de decisiones, flexibilidad cognitiva, planeación, etcétera, haya respuestas impulsivas, ¿no? Y entonces, pues me levanto y le digo al carterista que no robe, que lo vi y que no robe. Bueno, esa situación, aunque puede ser una reacción impulsiva, pone en riesgo a la persona, a las personas, tanto a la que fue robada como a la persona que está siendo testigo. Entonces, esa no es una opción. Y entonces, si nosotros estamos planteando estos dilemas, podemos decir, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué tal que el ratero se enoja? ¿Qué tal que agrede? E ir buscando las soluciones hasta llegar a encontrar soluciones. Son situaciones hipotéticas que nos llevan a encontrar soluciones que pueden, por un lado, favorecer la integridad personal, ¿no? La integridad de la persona, y por otro lado, finalmente, si tomaron la decisión de ayudar a la persona, poder ayudarla. ¿Cómo? Por ejemplo, acercarse a una autoridad, a lo mejor en la siguiente estación, avisarle al policía que hubo una persona con tales características, ellos tendrán cámaras de video y no sé, más cosas para poder ayudar a la persona que fue robada sin necesidad de ponerse en riesgo, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones dilemáticas y como esta, muchas de distintos niveles de complejidad, podemos estar poniendo cotidianamente para favorecer una reflexión acerca de los problemas cotidianos que permitan a la persona tener una ejecución adecuada de estas funciones ejecutivas. A ver, algo con lo que también con mucha frecuencia y que es esperable que se encuentren las personas que tienen esclerosis múltiple es la fatiga. La fatiga, que una forma de cansancio y una forma de cansancio crónico,
Puede deberse a distintas razones, pero algo que es real es que puede repercutir en la calidad de vida. Que puede estar, es decir, que no está realizando la persona aquellas acciones que favorecen su bienestar. ¿Por qué? Porque hay fatiga. Puede estar relacionada, por ejemplo, con los propios problemas de movilidad, ¿no? O sea, que las dificultades en el movimiento que ocasiona algunas veces la esclerosis múltiple, y el esfuerzo motor o el esfuerzo para moverse produce fatiga. Sí, es posible. Es posible que haya también problemas respiratorios y que los propios problemas respiratorios favorezcan el cansancio. Por supuesto que sí. Pero también la propia esclerosis múltiple puede producir fatiga. Recordemos que si recordamos las diapositivas en donde veíamos las vainas de mielina y las neuronas y los axones, nos podemos imaginar que una persona que tarda, por ejemplo, más en realizar una actividad, no es solamente que tarda más en realizarla, sino que está realizando un esfuerzo adicional para realizar dicha actividad. Entonces, en este sentido, podemos ver que la persona para realizar una tarea cognitiva o una tarea física, motora, pues está teniendo más esfuerzo y entonces pues obviamente es esperable que haya una fatiga y una fatiga cada vez más frecuente. ¿Cuáles son las recomendaciones? Estas son recomendaciones, además del control médico que eventualmente se podría tener al respecto. Algo que es importante es que tengamos y favorezcamos nuestro estilo de vida, que tengamos cambios, si es que no estamos teniendo buenos hábitos, que tengamos cambios en este estilo de vida. ¿Cambios de qué tipo? Por ejemplo, en la alimentación, que estemos alimentándonos más sanamente. Ahora, en esta época de la pandemia, ha quedado suficientemente claro que una buena alimentación nos permite tener una mejor salud, pero no solamente eso, sino que hay alimentaciones que a lo mejor nos llevan a tener sobrepeso y que entonces el sobrepeso adicionalmente pueda tener o pueda favorecer la aparición de la fatiga o del cansancio, de este cansancio tan crónico, ¿no? ¿Qué otros cambios en el estilo de vida? Por ejemplo, cuidar el sueño, ¿no? O sea, cuidar nuestros hábitos de sueño, no dormir, y aquí hay toda una vertiente en higiene del sueño que implica que, por ejemplo, las personas no tomen o no se alimenten en la noche. Hay personas que dicen, es que yo duermo con mi vasito de agua en la noche porque a medianoche me despierto y entonces le doy un traguito al agua, ¿no? Y entonces al ratito pues me dan ganas de ir a hacer pipí y entonces me tengo que levantar a hacer pipí porque hace rato estuve tomando agua, etcétera, ¿no? Entonces, desde cosas como no comer por lo menos 2 horas antes de irse a dormir, no tomar agua 1 hora antes de irse a dormir para poder desechar el agua que tomamos, hasta cosas como no dormir con la televisión prendida, especialmente si en las noches están todos los programas así de asesinatos y muertos y noticias terribles, etcétera, sino tener una televisión apagada, no tener relojes, por ejemplo, de estos relojes luminosos o los celulares a la mano que nos permitan que favorezcan, por ejemplo, que nos despertamos y que digamos, son las 3:17 de la mañana, entonces me quedan 2 horas con 55 minutos, ¿no? Y hasta empezamos a realizar algunas actividades ahí matemáticas para saber cuántas horas de sueño nos quedan o cuánto tiempo de sueño nos queda, ¿no? Eso por sí mismo favorece que no se tenga una calidad de sueño adecuada, ¿no? Y así como muchos otros elementos que están relacionados con la higiene del sueño y que favorecen que la persona descanse alrededor de 7 a 8 horas, 7 horas y media en promedio, que son las horas ideales para descansar. Hay quienes necesitan más, hay quienes necesitan menos, pero que en promedio se favorezca el tiempo mínimo necesario que permita el descanso adecuado durante el sueño. Entonces, estos cambios en el estilo de vida van a ser muy favorables para ir previniendo y para ir evitando esta fatiga tan extrema que puede sentirse a veces. Las modificaciones ambientales, por supuesto, van a ser un elemento
importante también. Si es necesario, por ejemplo, colocar algunas ayudas externas en el ambiente, valdrá la pena hacerlo. Ok. Entonces, ¿qué otros aspectos deberíamos considerar? Aspectos relacionados con el estado emocional en la esclerosis múltiple. Aquí están viendo estos rostros son rostros muy conocidos para quienes estudian las emociones y que formaron parte de un proyecto para el conocimiento de las emociones, y ahí se representan las emociones básicas del ser humano, ¿no? Que es la tristeza, la alegría, el enojo, el miedo y la sorpresa. Aunque estas son las emociones básicas, pues nosotros tenemos diferentes tipos de emociones y además tenemos diferentes sentimientos y que están impactados y desarrollados por diferentes cosas también que pasan en nuestra vida. Algo que es importante considerar en la esclerosis múltiple es que esta parte del estado afectivo emocional, está relacionado con por lo menos 3 cosas. Una de ellas es la historia de vida, es decir, nuestros procesos afectivo-emocionales están relacionados con qué hemos estado viviendo desde que nacemos hasta el momento en el que estemos viviendo. ¿Qué ha pasado en nuestra historia de vida? Nuestra historia de vida en cada una de las vidas, como ocurre prácticamente en todas las vidas, pues obviamente tienen una serie de condiciones o de circunstancias que nos llevan a forjar una personalidad de tipo específico, que nos llevan a ser y a reaccionar de maneras específicas, etcétera. Entonces, hay que comprender cuál es la historia de vida de la persona. Lo siguiente es, una vez, por ejemplo, que se ha dado el diagnóstico, ¿cuál es la reacción a la enfermedad? Es decir, no solamente la historia de vida y las formas como nosotros enfrentamos los problemas, sino una vez que se ha dado un diagnóstico de este tipo o de cualquier otro padecimiento, ¿cómo estamos elaborando ese diagnóstico? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cómo se reacciona? Hay quienes reaccionan, por ejemplo, no sé, probablemente se entristecen muchos. Hay quienes, por ejemplo, toman toda la energía y todo el positivismo y crean fundaciones, etcétera, y entonces tienen una orientación distinta en su actividad y en su manera de enfrentar el problema, etcétera. No es que uno esté bien y uno esté mal. Aquí no vamos a juzgar, porque la parte afectivo-emocional es algo que no tiene que ser juzgado. Es algo que tiene que ser cuidado y protegido. Entonces, va a ser muy importante saber cómo fue la reacción de la enfermedad. Y otro aspecto muy importante, no la reacción, sino las alteraciones que están relacionadas con la enfermedad. Es decir, aquellos procesos que pueden derivarse, por ejemplo, de la propia enfermedad. Si es un cerebro que ha tenido lesiones en zonas específicas que están relacionadas con el control emocional, por supuesto que la manera en la cual se comporta va a ser distinta, ¿no? A cómo se comportaría una persona que no tiene este tipo de lesiones que se observan en la esclerosis múltiple. Decíamos hace rato, cuando hablábamos de funciones ejecutivas, que particularmente en la parte de inhibición podíamos encontrar problemas conductuales, ¿no? Del tipo de un bajo control de impulsos. Podremos encontrar personas muy impulsivas, ¿no? Y esa impulsividad no estaría necesariamente relacionada con la historia de vida o con la reacción a la enfermedad, ¿no? Al diagnóstico o conocimiento de la enfermedad, sino estaría relacionada directamente con lo que está produciendo la enfermedad. De manera que en estos casos es muy importante y cada caso va a ser totalmente diferente. Imagínense si tenemos tantas historias de vida como miles de millones de personas que habitan este planeta. Entonces, cada caso va a ser totalmente distinto, va a tener condiciones distintas y las recomendaciones que yo les puedo hacer es que por un lado tengan, cuando sea necesario, el seguimiento farmacológico. No tengamos miedo, por favor, no tengamos miedo a tener un seguimiento médico y un control farmacológico si fuera necesario. No hay que tener miedo. La dosificación de los medicamentos es algo que los médicos están totalmente familiarizados y conocen perfectamente de todo esto y ponen una
disposición fisiológica al organismo para ser más receptivos al cambio. Entonces va a ser muy importante y va a ser muy necesario que se pueda llevar este tipo de seguimiento. Y el otro seguimiento está relacionado, por supuesto, con el apoyo psicoterapéutico. Digamos, un medicamento, por ejemplo, un antidepresivo, no va a resolver los problemas que se tienen y que se están enfrentando a través de la depresión, por ejemplo, como reacción después de haber recibido el diagnóstico o a lo mejor después de conocer o tener alguna limitación porque ocurrió un episodio, digamos, un episodio crítico que tuvo como consecuencia menor movilidad en el pie derecho, ¿no? Y entonces ya no puedo caminar como caminaba antes o antes podía correr y ahorita me cuesta más trabajo correr y necesito tener otro tipo de actividades distintas, etcétera. Entonces, para todo esto no hay medicamento que lo elabore. Lo ideal es que se pueda realizar un apoyo psicoterapéutico. La literatura lo que ha mostrado es que la mejor forma de atender estos problemas es de la forma dual, es decir, de la participación del seguimiento médico y participación del apoyo psicoterapéutico. Entonces será muy importante, por lo tanto, que podamos trabajar en ambos sentidos. Y ya casi para finalizar, estaríamos pensando también en conocer y entender y evaluar el estado funcional. La esclerosis múltiple, decíamos, por todas las características que tiene y en dependencia de la severidad, podría estar ocasionando una afectación en las actividades cotidianas, en las actividades de la vida diaria. Aquellas actividades de la vida, las actividades de la vida diaria son aquellas actividades que, por ejemplo, están relacionadas con las más básicas, están relacionadas con la autohigiene, con el autocuidado personal, ¿no? Que tiene que ver con la higiene, con la alimentación, etcétera, aquí tenemos también higiene, el baño, el cepillado de dientes, alimentarse, etcétera. El vestirse, que es lo que hacemos prácticamente todos los días. Todos los días realizamos este tipo de actividades. El segundo tipo de actividades, después de las básicas, son las que se conocen como instrumentales. Aquellas actividades instrumentales son las que implican, por ejemplo, el traslado a otro lugar, el realizar otro tipo de operaciones distintas y que no realizamos necesariamente de forma diaria, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, ir de compras o cocinar, a lo mejor subirse al transporte público, o que también necesitamos la participación de otras personas, como cuando hablamos por teléfono, utilizar el teléfono, etcétera. Hay otro tipo de actividades de la vida diaria que se conoce como actividades especializadas, que son aquellas actividades que son propias del tipo de actividad que nosotros realizamos. No tienen que ver con la escolaridad, sino tienen que ver con el tipo de actividad. Por ejemplo, una actividad especializada para un carpintero probablemente puede ser cortar, serruchar o lijar. Y una actividad especializada para un arquitecto podría ser, por ejemplo, hacer planos, ¿no? Pero un arquitecto difícilmente podría lijar, cortar y serruchar con la misma calidad que un carpintero, y viceversa, ¿no? De manera que las actividades especializadas pues estarán relacionadas con las diferentes actividades ya muy específicas de cada persona y que generalmente están relacionadas con el tipo de trabajo que hacemos. La esclerosis múltiple, desafortunadamente, a veces puede impactar en las actividades de la vida cotidiana, ya sean las básicas, las instrumentales o las avanzadas. Es decir, a veces se puede, por alguna alteración motora, se pueden tener dificultades, por ejemplo, para abotonarse o para tallarse la cabeza, etcétera, ¿no? Entonces, va a ser muy importante que nosotros conozcamos cuál es el impacto de las alteraciones de la que está provocando la esclerosis múltiple en las actividades de la vida diaria. Las recomendaciones, aquí pues propiamente las recomendaciones estarían relacionadas
pues particularmente con un enfoque ecológico, lo que llamamos nosotros con un enfoque ecológico, que es favorecer las actividades que hacemos de manera cotidiana. De manera que si, por ejemplo, existe alguna dificultad para abotonarse, realizar actividades del tipo de terapia ocupacional, de realizar actividades de pinza fina, etcétera, que permitan posteriormente hacer que la persona o que permitan que la persona pueda nuevamente abotonarse, porque siempre lo que estamos buscando es la independencia de la persona. Eso es nuestro primer objetivo siempre cuando estamos trabajando en intervención. Entonces, aquí va a ser muy importante el enfoque ecológico y el tipo de actividades, pues en dependencia de cuáles podrían ser eventualmente las limitaciones en la vida cotidiana. Otro tipo de alteraciones que en esta pues no nos vamos a detener mucho porque no se observan mucho en la esclerosis múltiple, son alteraciones en las funciones espaciales, alteraciones en el lenguaje, quizás se observan con mayor frecuencia alteraciones en el habla, en la manera como estamos pronunciando las cosas, dadas las dificultades motoras y que estas pues bueno se tendrán que atender también de manera especializada. De manera que ¿cuáles serían las recomendaciones que yo les diría de manera general? La primera es que tengamos un seguimiento médico de la enfermedad, de los procesos afectivos, etcétera, que esté sumamente cuidado, que tengamos apego a cada una de las indicaciones de nuestros doctores, porque ellos justamente son los que más saben y que nos van a estar ayudando y favoreciendo en el transcurso de esta enfermedad. 2, intervención no farmacológica, y como intervención no farmacológica nos referimos a toda esa intervención que está relacionada con las funciones cognitivas, ya sea ejercicios específicos para rehabilitar las funciones cognitivas. Algunos de ellos estuvimos comentándolos ahorita, en realidad requieren un trabajo especializado y hay otro tipo de ejercicios además de los que les comenté ahorita. Hay muchas formas de abordar diferentes procesos, pero vale la pena que podamos tener contacto en esto. Otro tipo de abordajes como el ejercicio físico, por ejemplo, que también favorece una mayor movilidad, una mayor oxigenación, etcétera. Y en los casos, por supuesto, en los que sea necesario, por supuesto, también esta parte de apoyo psicoterapéutico que les comenté previamente. Ahora, otra pregunta frecuente, y ya estamos para terminar, una pregunta frecuente es, ¿ayudan las plataformas o aplicaciones que hay en la computadora y en los teléfonos celulares? Y mucha gente me pregunta, por ejemplo, si el Lumosity es una plataforma que se puede utilizar y que, en fin, ¿no? O sea, si ayudan o no ayudan. Yo les diría lo siguiente. No hacen daño en lo absoluto y pueden favorecer. En realidad depende de varias cosas. La primera de ellas depende de la edad. A menor edad es más fácil que tengan un acercamiento a este tipo de aplicaciones, de apps, ¿no? O de plataformas. Hay generaciones ya de nuestra generación en adelante que ya hemos migrado a la tecnología, entonces que nos resulta probablemente más difícil utilizar este tipo de aplicaciones y en personas, por ejemplo, de la tercera edad, pues todavía es más difícil, son menos las personas de la tercera edad, mayores de 65 años, de 70 años, por ejemplo, que les gusta trabajar con los celulares o con las computadoras. Prefieren no hacerlo. Entonces, si va a ser una situación en la que a la persona la va a poner por la edad, la va a poner en una situación todavía más vulnerable, pues entonces no va a ser útil, ¿no? Porque le va a generar más ansiedad. Pero si es una persona joven, como ocurre, por ejemplo, en la mayor parte de los casos de una enfermedad de este tipo, a lo mejor pueden ser útiles. Otro punto importante es considerar el acceso a los dispositivos. Ahora, durante la pandemia, ya nos dimos cuenta que si bien es cierto que, por ejemplo, ahora todas las clases ya se están dando por computadora, utilizando el internet, etcétera, la verdad es que no toda la población tiene acceso a dispositivos. Entonces, esto va a ser importante. Yo no recomendaría que compren especialmente dispositivos para realizar estas plataformas, sino para utilizar estas plataformas o aplicaciones, si no los tienen previamente, ¿no? Es decir,
hay que pensar también en la accesibilidad a este tipo de información. Y algo que es muy importante y que quiero resaltar es lo siguiente: la especificidad de los programas. Es decir, lo que ocurre con Lumosity o con otras plataformas, o lo que ocurre, por ejemplo, con todos estos libros que se han popularizado tanto de gimnasia cerebral, etcétera, es que ponen distintos ejercicios de todo tipo, retos, y que pueden ser eventualmente muy divertidos, pero no necesariamente son los ejercicios que necesita la persona. Es decir, pueden ser estimulantes para cualquier tipo de persona, para cualquier persona, pero recordemos que en la esclerosis múltiple o en aquellas afectaciones que tienen algún tipo de enfermedad también más específica, un evento vascular cerebral, alguna forma de deterioro, etcétera, pues están teniendo fallas en procesos específicos, de manera que si hay una estimulación muy global y muy general, pues puede ayudar a todo lo que se está realizando bien, pero para trabajar con los procesos que están especialmente afectados, difícilmente estas plataformas tienen ese grado de especificidad. De manera que para eso pues se recomienda también el trabajo especializado. Y con esto pues me voy a la siguiente parte. Entonces, ¿quién rehabilita? Yo les diría que quienes rehabilitan son, por un lado, la persona afectada, la persona que padece esclerosis múltiple en este caso, por supuesto que va a ser la primera y la protagonista de este proceso, pero esta persona no podría realizar todas las actividades si no cuenta con el apoyo de la familia. Necesitamos, por ejemplo, y ahorita que están escuchando también familiares, necesitamos que la familia esté involucrada en el proceso de rehabilitación. Si consideramos que cada actividad puede tomarse en cuenta como parte de un proceso rehabilitatorio y podríamos darle algunos giros a cada actividad que puedan ser de utilidad para el proceso rehabilitatorio, quiere decir que toda la familia pues tendría que estar en ese canal. Y toda la familia tendría que estar desarrollando esa paciencia de la que hablábamos hace rato y tendría que estar conociendo estas dificultades de las que hemos estado hablando todo este tiempo también, etcétera, para que puedan trabajar de la mejor manera. Y sin duda, por supuesto, el equipo interdisciplinario, ¿no? Que puede estar conformado por médico, psiquiatra, neuropsiquiatra, terapista ocupacional, terapista físico, psicólogo, neuropsicólogo, etcétera. Todas las personas que estén relacionadas con el proceso rehabilitatorio. Entonces, va a ser muy importante que en términos de rehabilitación pensemos que todos estamos formando un equipo, estamos en el mismo equipo y al estar en el mismo equipo, pues necesitamos de la actividad también de todos. Las actividades esenciales y específicas las podremos hacer desde el punto de vista del equipo interdisciplinario, ¿no? Sesiones de rehabilitación neuropsicológica, etcétera, pero el resto de las actividades se está realizando como equipo y en conjunto. Si fueran las personas, si una persona fuera a rehabilitación, por ejemplo, de todas estas funciones a rehabilitación neuropsicológica, 1 hora diariamente, imposible, es un programa difícil de llevar, pero en el caso hipotético, que fueran de lunes a domingo 1 hora diariamente, estaría en tareas de rehabilitación 1 hora y 23 horas sin rehabilitación. Eso no favorece. Lo que favorece es que todos en conjunto participemos realizando las actividades cotidianas con una perspectiva distinta y con una perspectiva de intervención o de rehabilitación. Por lo tanto, y ya para finalizar, yo les diría qué es lo que queremos atender cuando ocurran estas dificultades. Por supuesto, queremos atender estas áreas cognitivas que tienen mayor afectación. Queremos trabajar en la esfera afectivo-emocional, porque una persona que tenga dificultades en la esfera afectivo-emocional, pues se le está pasando mal y no queremos que se sienta bien y que pueda ser receptiva a las diferentes actividades que están ocurriendo. Queremos que en términos de funcionalidad la persona sea cada vez más independiente.
que se puedan proporcionar todos los elementos para que la persona pueda realizar prácticamente todas sus actividades cotidianas de una manera independiente o de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que estamos buscando es la calidad de vida. La calidad de vida es un indicador que nos está mostrando las condiciones básicas y suplementarias de bienestar del ser humano. Es por esa razón que lo que queremos siempre en todos los casos y sobre todo los profesionales que nos dedicamos a la rehabilitación, lo que estamos buscando siempre va a ser atender a los pacientes, buscar su independencia y elevar su calidad de vida. Si nosotros tenemos todo esto en mente, pues entonces vamos a tener la posibilidad de poder colaborar de una forma oportuna y favorable para la atención y la intervención en todas estas alteraciones que se observan en personas que tienen esclerosis múltiple, en este caso, o en cualquier otro tipo de alteraciones. Y yo con esto, pues bueno, termino de compartirles lo que quería comunicarles y les agradezco mucho, mucho su atención. Gracias. Pues muchísimas gracias, maestra Ana Ruth, por esta plática tan completa que nos ha dado. Creo que ha sido muy valiosa porque nos ha ayudado mucho a entender de qué se trata el concepto de neuropsicología, de qué se trata esta parte en los pacientes con esclerosis múltiple. Y quisiera pasar a la parte de algunas preguntas para ver si nos puede apoyar con esto, por favor. Nos pregunta Antonieta Sea, dice, ¿el lugar donde estén las lesiones influye en la cantidad de deterioro cognitivo? Sí. ¿Qué tal? Buen día. No es exactamente el lugar lo que influye en la cantidad de deterioro. En realidad, el lugar en donde se encuentren las lesiones puede influir en las características que se puedan estar presentando, cuáles son los procesos más afectados, porque el cerebro tiene una organización funcional que implica que distintas zonas del cerebro están relacionadas con distintas actividades. De manera que si, por ejemplo, hay una afectación o una lesión en regiones que son pues muy frecuentes, por ejemplo, en lesiones frontales o en la parte más anterior del cerebro, pero en estructuras corticales, pues se van a afectar predominantemente. Por ejemplo, es claro que la velocidad de procesamiento, como ya se comentó previamente, pero también las funciones ejecutivas, algunos aspectos de memoria, algunas alteraciones en el movimiento, etcétera. Entonces, la localización está más relacionada con el tipo de afectación que se puede presentar y no necesariamente con el grado de deterioro que puede presentarse. El grado de deterioro también, como lo comentábamos, podría estar influido por otras situaciones. Por ejemplo, la cantidad de tejido que podría estar comprometido, ¿no? O sea, si son muchas lesiones, podría eventualmente tener mayores manifestaciones. En ese sentido, maestra, ¿usted cree que el realizar estudios, por ejemplo, de volumen cerebral pudiera ayudarnos? Digo, en nuestra experiencia de pronto sucede que no siempre hay esta correlación. Podemos ver pacientes que tienen mucha alteración cognitiva y no necesariamente tanta aparente pérdida de volumen y de pronto que suceda al revés, ¿no? Lo contrario, y puede ser, como usted bien dice, a veces por la localización y es más bien el tipo de problema que el paciente va a presentar. Pero ¿usted consideraría que sería importante, por ejemplo, para nosotros como médicos, como parte del seguimiento habitual, hacer estudios de volumen cerebral? Yo creo que sin duda para ustedes como médicos esa es una de las cuestiones que resultan más útiles en el seguimiento porque les permite conocer, es un indicador, por ejemplo, de cómo puede ir avanzando la enfermedad, incluso para saber y diferenciar en el abordaje, hacer diagnósticos diferenciales de la enfermedad también. En el caso de nosotros es útil, por ejemplo, realizar evaluaciones. Nosotros trabajamos no directamente con el cerebro o con en términos coloquiales, con las fotos del cerebro que estén implicando o que nos estén señalando las zonas que estén afectadas. Nosotros trabajamos directamente con la persona, con su funcionalidad, cómo está impactando estas afectaciones, cómo están impactando en su vida diaria, en su vida cotidiana. Entonces,
como comentábamos hace rato, pues el abordaje tiene que ser un abordaje más transversal, más interdisciplinario, en donde cada profesional de la salud esté aportando, incorporando elementos específicos en la atención de este tipo de padecimientos. Ok, ahora otra pregunta es, ¿cada cuánto tiempo es conveniente realizar estudios neuropsicológicos o hay formas abreviadas en las cuales se pueden estudiar a los pacientes cuando aparece alguna queja, sobre todo hablando de memoria? Pues hay están estas dos posibilidades. Uno, sí hay evaluaciones relativamente breves que nos permiten conocer el estado de cada paciente y una evaluación completa, que es la que nos permitiría tener pues prácticamente toda la información acerca de las características y condiciones en las que se encuentra la persona en ese momento específico, que es una evaluación sumamente larga. Estamos hablando a veces de 3, 4, 5 horas, depende más de las características del paciente que incluso de la propia instrumentación. No estoy diciendo que todas se hagan al mismo tiempo, tendrían que hacerse de forma separada, pero son evaluaciones, exploraciones muy largas. Estas evaluaciones y estos instrumentos también tienen características y requisitos. Por ejemplo, hay instrumentos y sobre todo instrumentos relacionados con la evaluación de la memoria. Hay instrumentos que no pueden utilizarse, por ejemplo, hoy y dentro de un mes y dentro de 2 meses. ¿Por qué? Porque también ocurre un efecto que nosotros llamamos, que le llamamos efecto del aprendizaje. Es decir, si yo, por ejemplo, les pongo ahorita un estímulo, les pongo ahorita 3 palabras y traten de recordar 3 palabras y se las pregunto en un mes, es probable que reconozcan las palabras. En 2 meses no solamente las reconocen, sino se les hace familiares, esas mismas palabras. En 3 meses ya van a decir, ay, sí, ya sé qué palabras me va a decir. O sea, me va a preguntar por la casa, el gato y el pastel, ¿no? O sea, a lo mejor ahí ya están trabajando otros mecanismos que ensucian la confiabilidad de la evaluación. De manera que la distancia que tiene que haber entre evaluaciones depende por un lado de las características del curso del padecimiento y por otro lado se recomienda que no se hagan evaluaciones completas en menos de 6 meses de distancia. En esos 6 meses se ha establecido que ya podemos romper ese efecto del aprendizaje y aunque reconozca, por ejemplo, algún tipo de material, el paciente no necesariamente recuerda la estrategia o la forma como tendría que resolver el problema que se plantea en estas evaluaciones. Por eso es importante que por lo menos haya una distancia de 6 meses y que después, en conjunto con el médico, con el neurólogo, con el especialista, podamos sugerir o ver cuánto tiempo o cuándo se necesitaría la siguiente evaluación, dependiendo de las características de la evolución. Ok. Bueno, pues creo que no ha habido ninguna pregunta adicional. Maestra Ana Ruth, si usted quisiera dar algún último mensaje ya para cerrar. Sí, pues sí, primero que nada, a los organizadores, a usted, doctora Rivas, agradecer la invitación a hacer esta plática. La verdad es que ha sido para mí una plática particularmente interesante en el sentido de que el propósito es llegar a los familiares y a los pacientes. A veces nos quedamos cuando nos dedicamos a la academia o a otras cosas, nos quedamos en otros escenarios y a veces nos cuesta mucho trabajo comunicarlo a los pacientes y a los familiares, que son los primeros interesados en conocer este tipo de padecimientos. Y en el caso de las personas que están ahorita acompañándonos, agradecerles también su asistencia y pues dejar estos mensajes que sobre todo al final quise expresarles relacionados con tener mucha paciencia con respecto a lo que está ocurriendo en la enfermedad, ir tratando de investigar lo que está ocurriendo en la enfermedad, pero no necesariamente con el conocido doctor Google, ¿no? O sea, él no es el que nos va a resolver, no nos va a resolver tomar dispositivos, todo mundo tiene dispositivos a la mano, tomar dispositivos y googlear qué es lo que puede estar pasando, porque eso no está relacionado con las características individuales.
Aquí les recomiendo a todos que cada paciente y cada familiar pueda resolver sus dudas acompañados del equipo profesional que los está atendiendo. Cada paciente, como vimos, y particularmente en la esclerosis múltiple, hay una infinidad o hay muchísima variedad de sintomatología, incluso de abordaje, de tratamiento, etcétera. Y por eso es muy importante que sus dudas las resuelvan directamente con sus médicos tratantes, con los especialistas o con el personal de salud que esté directamente trabajando con ustedes. Y no les recomiendo resolver todo a través de la investigación cibernética común y masiva, porque esa investigación no habla directamente de ustedes, habla de una infinidad de personas que no tienen rostro y que a veces, por supuesto, no se han abordado de manera tan precisa como lo hacen en el abordaje. Y finalmente, también les quiero sugerir esta parte de, de buscar siempre la calidad de vida. Buscar siempre la calidad de vida está relacionada con el bienestar, y el bienestar no implica solamente el bienestar del paciente, sino el bienestar de la familia. Cuando ocurre una enfermedad de este tipo y ustedes mismos se han dado cuenta, claro, una persona, un familiar puede estar afectado, pero al mismo tiempo se mueven, se movilizan muchas cosas que están en la familia. Se organizan de manera distinta, tienen que pensar en a lo mejor quién acompaña la consulta en este horario, quién hace tal ejercicio, cómo nos organizamos para verificar y para tener, por ejemplo, los medicamentos listos, a quién le toca qué, etcétera. Entonces es un padecimiento que puede afectar e impactar a la familia completa, de manera que hay que vivir este padecimiento en familia. Yo les voy a poner un ejemplo que siempre les pongo a mis pacientes, una como analogía, y es la siguiente. Muchas veces las preocupaciones de un paciente recaen a veces en una sola persona o en un solo familiar, que puede ser generalmente la madre o el padre. Sin embargo, cuando se tiene un padecimiento de este tipo que está impactando a toda la familia, lo ideal es tener una red de apoyo. Y el ejemplo que les quiero poner, que seguramente algunos de ustedes han visto, en las camas de los kids que están llenas de clavos, ¿no? En Papalote, Museo del Niño hay una que se pueden subir y en fin, ¿no? Y entonces se suben los niños a las camas de clavos y son clavos reales. Y uno se pregunta, ¿cuál es la razón por la cual una persona puede acostarse en una cama de clavos y no hacerse ningún daño? Si fuera solamente un clavo, la persona, cualquier persona que pone su peso completo en ese clavo, pues sería prácticamente traspasado por el clavo. Aquí lo importante es la razón por la cual muchos clavos no lastiman a la persona es porque el peso está repartido, es decir, cada clavo sostiene un peso distinto. La analogía es esta: si nosotros tenemos una red de apoyo amplia, podemos hacer unos clavos distintos, podemos juntar muchos clavos y entonces repartir el peso en diferentes clavos, y entonces tener y vivir y experimentar una enfermedad como esta, que es una enfermedad a muy largo plazo, que es una enfermedad vital, que es una enfermedad que acompaña a lo largo de la vida, pero con una red de apoyo que permite tener una distribución del peso, una distribución de preocupaciones, de responsabilidades de una manera distinta, para que vivir con esta enfermedad pueda ser una experiencia más ligera y se puedan disfrutar muchas cosas alrededor de todo esto, y se pueda vivir una vida prácticamente normal, ¿no? Porque el peso está repartido en distintos clavos. Entonces, esa es mi recomendación para todos, y pues bueno, agradecerles nuevamente a todos su invitación y su paciencia por escuchar. Al contrario, maestra, muchas gracias por haber aceptado participar con nosotros. Gracias por su explicación. Por aquí están llegando mensajes de felicitación y por su plática, obviamente, y de agradecimiento por también la paciencia, ¿no? Y muchas felicidades. Le mandan saludos desde la FE Zaragoza.
Alicia Ronte también, entonces por ahí se los haremos llegar. Muchas gracias de veras por su participación y a todos quienes se conectaron también, muchas gracias. Recuerden que estas sesiones las estamos haciendo el último sábado de cada mes a las 12, entonces esperamos contar otra vez con su participación el último sábado de octubre. Muchas gracias, maestra Ana Ruth, nuevamente gracias y síganse cuidando, por favor, todos, que estén muy bien. Gracias a todos, hasta luego.